Vamos a abrir nuestras Biblias, si ya estamos todos listos, en el libro de los Romanos. En el libro de los Romanos, en el capítulo 4. Se inclina su rostro un momento, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo sé que ya todos oramos, pero es necesario que contemos con la ayuda de Él para todo lo que hacemos en el reino de los cielos. Señor Jesús, estamos aquí nuevamente, Señor, para escuchar tu palabra. Y precisamente yo te pido, Señor, que me ayudes en este momento y que sea tu Santo Espíritu, Señor, poniendo la habilidad en mí, poniendo las palabras, Señor, para que pueda yo ministrar los corazones de mis hermanos, sean edificados en las áreas que necesitan ser edificados, Señor, porque tú hablas conforme al corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te doy las gracias por tu presencia, Espíritu de Dios, que tú eres el que inspira en la alabanza, que tú eres el que inspira, Señor, en predicar tu palabra. Inspiras a los hombres, Señor, a hablar tu verdad, mi Dios, con todo valor y denuedo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué estamos estudiando libro por libro? Es porque necesitamos ser doctrinados. Amén. Recuérdense que solo tenemos un servicio a la semana y pues es necesario que nosotros conozcamos bien en qué creemos, por qué creemos, cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestra fe. Si nuestra fe está fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios, inconmovible, en ningún momento vamos a ser movidos por las circunstancias que se nos presenten o por cualquier situación. Amén. Entonces, es necesario que nosotros fundemos nuestra fe sobre la roca. Creer en Jesucristo, creer en sus promesas, creer en su presencia, que es la que nos sostiene. Amén. Y es necesario porque la palabra de Dios dice que es el pan que nos da vida. Amén. Usted nunca ha dicho, ¿verdad? Bueno, ahora no hay cena, pues no como. No es necesario, ¿verdad? Y llega el día siguiente y viene el desayuno y usted dice, pues no voy a comer, pues no como porque no es necesario, ¿verdad? Y si continúa así, hermano, yo le he puesto que dura lo máximo unos 4 días sin comer y usted se muere. El hombre interior, nuestro espíritu, necesita ser alimentado. Y si nosotros decimos, bueno, pues, ¿verdad? Hoy no tengo deseo de escuchar la palabra de Dios. Y el espíritu suyo por dentro está gimiendo. Ay, dame de comer, por favor, dame de comer. Trini, dame de comer ahora. No, Trini dice, no. Es un ejemplo, mi hermano. No, ahora te tengo a dieta. 3, 4 días, 5 días, una semana, un mes. Hay personas, hay cristianos, hermanos, que pasan sin alimentar su espíritu por un mes. Allá al mes llegan, hermano, a la iglesia y cuando llegan, hermano, llegan como desorbitados, no sé. Como perdidos. Porque no se conectan con la presencia de Dios, no se conectan con la palabra. ¿Por qué? Porque están raquíticos. Cuando usted, hermano, si alguna vez practicó deporte, usted necesita estar fuerte, hermano, para practicar un deporte. Por ejemplo, el fútbol. Si usted está debilucho, hermano, una carrera, hermano, y usted quedó postrado porque no tiene la suficiente fuerza para desempeñar
el trabajo que tiene que desempeñar. Y nosotros cada uno de nosotros tenemos que desempeñar un trabajo en el reino de Dios. Y a veces una media carrerita que nos da el diablo, ¿verdad? Entonces nos postramos. ¿Por qué? Porque estamos débiles. Por eso es esencial, hermano, doctrinarnos, saber quién es nuestro enemigo, saber cómo opera nuestro enemigo en contra de nosotros. Saber las maquinaciones, Pablo dijo, porque no ignoramos las maquinaciones de nuestro enemigo. Amén. Pero debemos de estar bien informados, bien, ¿cómo le diga? Fundados en la palabra de Dios. Para que nada, hermano, nos aparte del camino. Amén. Del camino ni del propósito de Dios. Por eso doctrinar, hermano, es tan importante que el Señor Jesucristo, eso fue lo que hizo con 12 discípulos. Los doctrinó, les enseñó, les dio los fundamentos. ¿Para qué? Porque él sabía que iban a ser las columnas que iban a sostener su iglesia. Por eso, hermano, es que decidimos estudiar libro por libro. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo exactamente lo que es la palabra de Dios y el por qué Dios la dejó. La dejó para que lo conociéramos más a Él. Para que nos identificáramos más con Él. Por eso es que Pablo, hermano, lo que hacía era doctrinar al pueblo, a la gente. ¿Sabe que doctrinar a una persona que ya ha sido doctrinado anteriormente es lo más difícil que puede hacer? Que puede haber. Es como cuando, por ejemplo, ponemos un ejemplo de un músico cuando aprende mal a tocar. Cuando aprende mal a tocar y llega otra persona con más conocimiento y trata de enseñarle, le es bien difícil aprender. ¿Por qué? Porque él ya está habituado a tocar de cierta manera. Así es una persona, hermano, que ha sido doctrinada de la manera errónea. Tratarlo de doctrinar, hermano, es un trabajo, una tarea muy ardua. Por eso mi hermana Sonia tocó un tema que dice, bueno, no traigamos gente que tiene otra iglesia. Porque eso sucede en el ámbito cristiano, eclesiástico. Que llegan las personas y agarran de otra iglesia y se la llevan a su iglesia. Amén. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, entonces se ven dificultades la persona. Dios no nos ha mandado a salvar cristianos. Dios nos ha mandado a salvar gente que no conoce de Él. Amén. Porque como decía un pastor, eso es pescar en pecera, ¿verdad? Tiene la pecera ahí, le avienta el anzuelo. Bien fácil. Bien fácil. Y entonces ya hay gente, hermano, que se presta a eso. Un cristiano que tiene una doctrina correcta, hermano, que tiene una doctrina verdadera, hermano, no anda de iglesia en iglesia. No es porque el pastor o algo lo prohíba, sino porque hay diferentes doctrinas. Hay diferentes doctrinas.
Unas que son buenas, pero otras que totalmente son erróneas. Y no le digo que no vamos a visitar otras iglesias, claro que sí. Pero cuando va a visitar usted una iglesia, usted debe de estar consciente en qué ha creído y que ninguna otra enseñanza lo va a hacer titubear en su fe. Porque eso es lo que pasa. A mí personas me han venido a decir, hermano, pues es que allá no oran en lengua, allá no creen en las lenguas. ¿Y será verdad que las lenguas? Entonces ya vienen, ¿me entiende? Disturbados, ya ven, oye, que allá tiemblan así, hermano, y ¿por qué aquí no temblamos? ¿Me entiende? Entonces es algo bien difícil. Pero por eso Pablo, hermano, se enfatizaba en doctrinar a la gente. Y a Pablo, hermano, le tocó un trabajo muy difícil porque le tocó doctrinar a judíos. Judíos, hermano, que tenían ya una doctrina en su todo, hasta los tuétanos de sus huesos, hermano. Como cuando decimos un católico de hueso colorado, que ese no le baja, pero nada. Amén. Una persona que tiene la doctrina, pero muy, muy profundamente en su corazón, y para que lo saque de ahí es imposible, solamente Dios puede hacer, como lo hizo con Pablo. Pablo, hermano, era un hombre que mataba por su doctrina, por su creencia. Como una vez evangelizando, hermano, nos encontramos con una persona, ¿verdad?, que estaba medio tomadita, ¿verdad? Este hombre tenía un gran tatuaje aquí atrás de la guadalupana. Y nomás empecé a hablarle, no, mi madre, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo mato por mi madre, por tu madre. No, inmediatamente dije yo, no, si yo le sigo mencionando, pues me va a agredir este hombre, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que por eso que tienen dentro de su corazón tan arraigado, hermano, no lo saca de ahí por nada. Por eso, hermanos, si usted va a hablar con personas y a testificarles del Señor Jesucristo, hermano, no sea necio, ni se ponga necio conjuntamente con los necios. Nuestro trabajo nada más es decirles la verdad, y si no la quieren, pues apartar. Amén. El Señor Jesús les dijo, miren, les dijo a sus discípulos, vayan a estas, si lo reciben, vayan a estas casas, y si lo reciben, pues coman de todo lo que les ponga. Pero si no lo reciben, dice, pues cuando salgan, dice, sacúdanse los pies. Porque lo que se le hacen, no se lo hacen a ustedes, me lo hacen a mí. Me rechazan a mí. Dice. Amén. Entonces no nos pongamos necios con los necios. Se ve la oportunidad de ministrar a alguien, ministrelo. Pero no se ponga a discutir. Hay personas, hay cristianos que les gusta discutir con ¿me entiende? Se ponen a discutir, terminan peleando y terminan de enemigos, y por último no hubo administración. Amén. Porque es así, es esa clase de persona. Y Pablo se vio, hermano, en esa situación. Amén. Y si comenzamos desde el capítulo 3, versículo 29, vamos a finalizarlo para así enlazarnos con el capítulo 4. Dice así la escritura:
¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Si también es Dios de los gentiles, dice Pablo, porque es una pregunta la que les está haciendo. ¿A quiénes se lo está haciendo? A los judíos. Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Sí, dice Pablo, también es Dios de los gentiles. ¿Por qué? Pues no hay más que un solo Dios. O sea, no puede haber un Dios para los testigos de Jehová. No puede haber otro Dios para los católicos. No puede haber otro Dios para los cristianos. ¿Que Dios esté dividido? No, hay un solo Dios. Por lo tanto, los católicos no pueden decir, somos la iglesia madre y esta es la iglesia verdadera. No. Y fíjense, es un tema bien difícil de tratarlo. Amén. Porque, como le diga, si seguimos leyendo, Pablo lo explica. Dice, sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que solo un Dios. Él dice, Dios justificará por la fe a los que son circuncidados. ¿Quiénes son los que son circuncidados? Sino los judíos, los que tenían la ley. Él justificará por la fe. Por la fe. ¿Y qué es fe? Es creer. ¿Creer en qué? En Jesucristo o en Dios, ¿verdad? Porque mucha gente tiene diferentes clases de fe. Amén. Entonces dice, por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Entonces, ¿cómo está eso? Dicen los judíos. Si a nosotros se nos dio la ley, ¿verdad? A nosotros se nos dio la ley y a nosotros se nos dio el pacto. ¿Por qué ahora estos tienen derecho a ser partícipes de la salvación que solamente le pertenecía a los judíos? Por eso es que los judíos, hermano, cada vez que alguien quería unirse a ellos, tenían que circuncidarse. Al circuncidarse, ellos automáticamente decían, ok, entonces tienes pacto con Dios. Entonces eres pueblo de Dios. Amén. Pero Pablo les dice, no es así. Fíjese qué tremendo. Dice, por esa misma fe a los que no están circuncidados. O sea que no es la circuncisión, sino que es la fe. Y entonces los judíos dicen, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? Y Pablo dice, de ninguna manera. Más bien dice, confirmamos la ley. Amén. Eso es la fe, no es la ley. Los judíos dicen, ¿queda anulada entonces la fe por la ley? ¿O la ley por la fe? No. Dice, nosotros sostenemos, ratificamos la ley, no la anulamos. Y el Señor Jesucristo lo dijo también, yo no he venido a saltarme la ley o a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Amén. Entonces, dice la Biblia que por medio de la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces Pablo dice, mire, lo que dice en el 3,
versículo 20, dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Amén. Entonces, no puede ser que la ley sea mala, porque la ley nos vino a traer la luz para que miráramos la condición nuestra delante de Dios. Porque donde no hay ley, pues no puede haber pecado, ¿verdad? No puede haber pecado. Por eso era necesario que Dios nos diera su ley para que nosotros reconociéramos el pecado en nosotros. Y vamos al capítulo 4, versículo 1 entonces. Y Pablo hace una pregunta, dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Fíjese, les trae Pablo, ¿a quién? Al patriarca, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, los judíos decían, no, mi padre Abraham fue perfecto en todo, fue obediente a Dios y por eso Dios lo llamó su amigo. Él es nuestro padre, Abraham. Era la simiente. ¿Sabe que Abraham fue el que, podríamos decirle, fundó el pueblo de Israel? Ahí Dios comenzó su tarea de levantar un pueblo que lo conociera a él, que viviera conforme a sus mandamientos y a sus decretos. A través de Abraham, hermano, solo hombre. Amén. Entonces, por eso Pablo dijo, aquí les voy a rasgar su raíz de su doctrina, de su religión, de sus costumbres, de sus tradiciones. Y dice, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, ¿cuáles fueron las obras de Abraham? Si usted ha leído la Biblia en el libro de Génesis, hermano, Abraham dice que Dios lo llamó de en medio de los caldeos. ¿Sabe quiénes son los caldeos? Los caldeos eran los hombres sabios, los astrólogos de esos tiempos, del pueblo de Siria. De ahí lo sacó, o sea, creía en los astros, hermano. Abraham, de ahí, dice, lo sacó Dios y le dijo, sal de tu pueblo, sal de tu tierra y yo te voy a mostrar una tierra que yo te voy a dar. Y dice que Abraham salió. Esas son las obras de Abraham. Acuérdense que está diciendo, hubiera sido justificado por las obras Abraham. Otra cosa, él le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, recuérdese, dame a tu hijo como sacrificio. Oh, hermano, para los judíos, hermano, era algo que, oh my God, fue obediente hasta llevar a su hijo a sacrificar. Oh my God, es como que digamos, es nuestro ídolo. Abraham es la razón por la cual nosotros existimos como pueblo. Y fíjese cómo es de inteligente Pablo que le está llegando, pero a la mera raíz. A la mera raíz. Él le dijo, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Porque delante de Dios, hermano, nadie puede jactarse de sus buenas obras.
que Abraham hubiera dicho, ¿viste? No, hombre, sí. Casi. Yo estaba dispuesto a meterle el puñal a mi hijo, pero Dios me paró. Si no yo lo hubiera hecho. Jactándose de sus obras. Amén. Dice, pero no delante de Dios puede jactarse hombre alguno. Pues dice, ¿qué dice la Escritura? Y hace esa pregunta. ¿Por qué les pregunta eso a los judíos? Porque ellos conocían muy bien las Escrituras. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Dice, le creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Amén. Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Esto, como dice, se le tomó en cuenta, como dice en su Biblia. Le fue contado como justicia. Esta es una palabra, hermano, griega, hermano, que se usa en economía. Que quiere decir, le fue acreditado. Le fue acreditada la justicia de Dios. ¿Por qué? No por sus obras, fue porque creyó. Creyó Abraham a Dios y por esto se le tomó y se le añadió el ser justo. O sea que la justificación, hermano, es un regalo neto de Dios. Nadie, recuérdense, la Escritura dice, nadie es justo. No hay ni uno. Por más buenas obras que usted haga, no puede alcanzar la justicia delante de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos lo da. Nos lo da. Es como que usted tuviera que pagar un bill. Hace un cheque, pero no le cubre el cheque, el bill. Entonces dice, hazle otro cheque. No le cubre el fondo que usted tiene para pagar ese bill. Entonces viene un amigo suyo y le dice, ¿sabes qué? Te voy a meter esta cantidad de dinero en tu cuenta para que puedas cubrir ese cheque. Se lo acreditó. Se lo dio. Dios, hermano, no teníamos el pago requerido en ningún momento, ni con su mejor buena obra que usted haga. Tenía los suficientes fondos para pagar el precio que demanda Dios por la transgresión en contra de él. Entonces eso es lo que le dice Pablo. Si Abraham hubiera sido tan bueno como dicen que es, entonces tendría de qué gloriarse, pero no con Dios. Todavía no alcanzaba la justicia de Dios. Fíjense, dice, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, dice Pablo, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, dice, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Si no entendieron cuando Pablo les explicó acerca de Abraham, entonces les pone este ejemplo. Pero este ejemplo, hermano, nada tiene que ver con el que no trabaja
O sea, con el holgazán y con el que sí trabaja. Esto no tiene nada que ver con eso. Como que Dios dijera, bueno, mejor cree, hijo. Como mucha gente dice, no voy a ir a trabajar, le voy a creer a Dios. No, no, no. Eso no es lo que Dios está explicando, lo que Pablo está explicando. El ejemplo que les pone es que aquel que trabaja, quiere decir aquel que se esmera en hacer las buenas obras para obtener el favor de Dios. Como mucha gente, hermano, muchos pastores le dicen a su pueblo que tiene que, si no ora 24 horas, o si no ora tanto tiempo al día, usted va a estar fuera de la gracia de Dios. Si no, usted no ayuna toda la semana. No, 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 no. Él está hablando, hermano, de que si nosotros creemos que por nuestras obras estamos alcanzando la justicia de Dios, hermano, entonces sería como que Él estuviera en deuda con nosotros. Y Dios no le debe nada a nadie. Dios no me debe nada a mí porque yo haga algo para Él. No. Eso es lo que está diciendo a Pablo acá, dice. Ahora, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Como mucha gente dice, yo he ayunado, Dios me debe a mí, yo tengo derecho a reclamarle a Dios. ¿Qué es eso, hermano? Como que Dios nos debiera algo. Ahora me pagas, ahora me pagas. Porque yo hice esto, Señor, mira, yo voy a la iglesia, yo hago esto, ahora me pagas. Como hay una doctrina que le dice, usted reclámele a Dios. Usted tiene puntos con Él. Usted ha hecho esto, usted ha hecho acá, reclámele. A mí no estaremos justificándonos nosotros mismos por nuestras buenas obras. Y eso es lo que le está diciendo. Los judíos eso hacían, hermano. Amén. Y dice, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Y luego, fíjese, ¿a qué se refiere Pablo? Pablo da el ejemplo de David. Y dice, David dice lo mismo. Cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Amén. Y ese es un salmo, hermano, el Salmo 32, donde David habla y dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubre los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y no es que Dios haga el ojo pacho, ¿verdad? Y que diga, oh, te perdono, hijo. No, 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 no. ¿Quién más pecador que David, hermano? Yo creo que usted nunca ha asesinado a nadie, ¿verdad? David sí lo hizo. Cometió adulterio y asesinó. Cuando David le dijo, Señor, yo te voy a hacer templo a ti, te voy a hacer una casa, te voy a hacer, ¿verdad? Con esto y el Señor le dijo, no, 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 no. Tus manos están llenas de sangre. Tu hijo va a ser el que me va a construir el templo, no tú. ¿Qué peso llevaba David dentro de su corazón, hermano? Como cuando pecamos, pues. Hermano, nosotros no pecamos. Sí, todos pecamos.
Y cuando pecamos, hermanos, si usted no siente ese peso de su falta en contra de Dios. ¿Cuántos dicen acá? Es un ejemplo, ¿verdad? Sí, hermanos, sí oramos. Pero sabe que no oró. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? O no siente nada. O no siente nada. Si no siente nada, pues entonces ni se preocupe. Pero si se siente, oh my God, mentí, sí. No, Señor, yo no puedo estar haciendo esto. No. Imagínense lo que sentía David después de haber cometido ese homicidio. Y después de haberle arrebatado a la mujer a ese hombre y adulterado con ella. ¿Cómo cree que se sentía él en su corazón? Que en los mismos salmos dice que ni dormía. Que se sentía, hermano, a morir por el peso del pecado, hermano. Él sí puede testificar de la gracia de Dios, que aún siendo lo que él era, hermano, Dios le añadió la justicia y lo perdonó. Amén. Fíjese, dichosos, dice, dichosos, bienaventurados, felices aquellos, dice, a quienes se les perdonan las transgresiones. Y nosotros, hermano, somos uno de ellos. ¿Quiénes éramos nosotros? Pecadores empedernidos, hermano. Y vino la gracia de Dios y nos cubrió, hermano, y nos añadió el Señor su justicia. Pero no por lo que nosotros hiciéramos, sino por lo que Él mismo hizo. Porque Dios no podía recibir nada imperfecto, un pago imperfecto. Tenía que venir de alguien perfecto. Y no había ningún hombre, solamente Jesucristo. Amén. Y dice, mire lo que dice Pablo. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Se ha reservado esta dicha o esta justificación solamente para los judíos? ¿Acaso no es también para los gentiles o a los que no son judíos? ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Dios. El mismo Dios misericordioso no va a hacer acepción de personas y va a decir, oh no, los judíos son judíos, y ellos, ¿verdad? Ellos tienen vara alta con nosotros. No. Es un Dios justo, recuerde. Amén. Dice, ¿acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham, dice, se le tomó en cuenta la fe como justicia. Cuando Pablo dice hemos dicho, quiere decir que incluía a todos los judíos, hermano, porque eso es lo que creían y eso es lo que decían. Hemos dicho, dice, que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Y les hace la pregunta, ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? Fíjese qué político Pablo para hacer estas cosas, ¿no? Oh, es tremendo, hermano. Porque los está llevando al punto, hermano, en que quiere que ellos confiesen, ellos mismos confiesen la palabra de Dios que está escrita y el error en que ellos han caído, creyendo de esta manera. Y les dice, ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Qué es lo que sucedió? Cuando se le contó como justicia, cuando se le añadió a Abraham
la justicia de Dios. Y les hace la otra pregunta: ¿fue antes o después de ser circuncidado? Y ahí, hermano, les pegó donde más les dolía. ¿Fue antes o después de la circuncisión? Porque ellos dicen: si no eres circuncidado, entonces no puedes tener el favor de Dios. ¿Fue antes o después de la circuncisión? Y ellos se quedaron. Pablo les dice: antes y no después. Antes de ser circuncidado, se le otorgó la justicia. Entonces le vino a dar a entender: la circuncisión no tiene nada que ver con esto. Es más, dice, cuando todavía no estaba circuncidado, dice, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta. ¿Por qué? Por la fe, por haber creído en su promesa. ¿Cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham? Vas a tener un descendiente. Porque él le dijo: mira, Señor, yo no tengo familia. Mira, el que le va a quedar toda mi fortuna es a mi siervo. A él le va a quedar todo lo que yo he hecho. No tengo descendencia. El Señor le prometió y le dijo: vas a tener descendencia. Y le dijo: ven, te voy a enseñar lo que te voy a dar. Y le dijo: mira al cielo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia, numerosa como las estrellas. Y él dijo: oh my God, oh my God. Qué promesa, hermano. Pero alguien puede decir: bueno, al siguiente día, ¿no? Como muchos de nosotros, Dios nos habla un día, ¿verdad? Pero al día siguiente dicen: ay, será cierto. Decir, mira si ya estoy viejito. ¿Cómo yo voy a creer todo? No. Pero Abraham creyó a Dios. Amén. Y eso, hermano, se le fue contado como justicia. ¿Qué quiere decir eso? Al creer, y le dijo: Señor, lo voy a hacer. Voy a esperar en ti y todo. Entonces el Señor dijo: le añadió el ser justo. Por solamente creer, hermano. ¿Cuántos creen en Dios acá? Bueno, gloria a Dios. Dice, porque la circuncisión fue señal. Fue una señal de que Dios lo justificó por haber creído en él. Amén. Dice, por tanto, Abraham es padre de todos los judíos. No dice así. Porque los judíos decían: nuestro padre Abraham. Y si alguien, hermano, fíjese hasta dónde llegaban. Que si alguien se convertía al judaísmo y se circuncidaba, aún por no ser de las tribus de Israel, él no podía decir: mi padre Abraham. Tanto era el error en que habían caído, en la mala interpretación de lo que Dios les había dicho, hermano, que le decían: ustedes no le pueden decir mi padre Abraham, usted tiene que decir nuestro, como decirle, o su padre Abraham. Amén. Y entonces Pablo le ratifica y le dice: Abraham es padre de todos, pero no los judíos, sino de todos los que creen.
¿Verdad? No está diciendo de los judíos, está diciendo de todos los que creen en Él. Aunque no hayan sido circuncidados. ¿Se da cuenta qué cachetada les está dando Pablo a los judíos? Amén. A los religiosos. Y así nos da Dios de cachetadas, hermano, cuando no creemos. Amén. Dice, y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Y todavía les dice, ustedes que están circuncidados, ¿creen que por estar circuncidados ustedes han sido justificados por Dios? No. Si no creen en Él, no son justificados. ¿Estamos comprendiendo hasta ahorita? Gloria a Dios. Y dice, sigamos leyendo. El 13. En efecto, dice, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe. ¿Qué más claro tenemos, hermano? ¿Qué más claro tenemos? Dice, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Y nuevamente recalca Pablo. Como que repetición es lo que necesitamos a veces para entender las cosas de Dios. Amén. Por eso es que la fe viene por el oír, y por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Amén. Dice, porque si los que viven por la ley fueran herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. ¿Por qué? Porque la promesa se le dio a Abraham siendo incircunciso. Y si tomáramos en cuenta la circuncisión, dice Pablo, entonces la promesa sería inválida. Amén. Entonces dice, la ley en efecto acarrea castigo. Como dice en su Biblia, la ira. La ley produce la ira. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, se hace como una arma en contra nuestra. Amén. El vehículo que nos trae la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nunca hay un hombre que pueda cumplir la ley al pie de la letra. Amén. Dice, la ley en efecto acarrea castigo, pero dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, Pablo está explicando que la ley fue necesaria para que reluciera el pecado en nosotros. Amén. Porque si no hubiera ley, dice, bueno, si alguien marca una línea, como la línea ahí de Tijuana, ¿verdad? Hay una línea, ¿verdad? Hay una línea. Dice, hay una línea, por lo tanto, necesita ciertas cosas para poder cruzar esa línea. Requisitos, ¿verdad? Pero si esa línea no estuviera, pues entrara cualquiera y saliera cualquiera. Y nadie podría decir nada. Así era el hombre sin ley. El hombre hacía, deshacía,
sin saberlo. Entonces dijo Dios, no. Ellos necesitan saber que están en transgresión conmigo. Y puso la línea. Y eso es la ley. Por eso dice, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Por eso es que viene la promesa por fe. Amén. A fin de que por la gracia o por la justificación quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? ¿El pueblo de Israel o los que creen? Para los que creen. Para todos los que creen es la promesa, no para los que se circuncidaban, amén. Dice, esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito, dice, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Fíjese lo que dice ahí, de muchas naciones. No dice de la nación de Israel solamente, dice de las muchas naciones. ¿Y quiénes son todas esas naciones? La innumerable gente que cree en Él, que cree en Dios. Amén, que cree en sus promesas. Y entonces dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Amén. Y bueno, aquí, hermano, hay cosas que a veces enseñan, hermano, acerca de esta escritura, que le dicen que uno puede crear las cosas, ¿verdad?, que no son como si ya fuese. Eso, hermano, es un poco, ¿cómo le diga? Fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no es lo que dice acá. Aquí dice Dios que da vida a los muertos. Es Dios, no es usted ni yo. Es Dios que da vida a los muertos. ¿A qué se está refiriendo eso? Que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados y Dios nos da vida. Amén. Y dice, y llama las cosas que no son como si ya existieran. Se está refiriendo a lo que sucedió con Abraham. Amén. ¿Por qué? Porque la promesa se le dio a Abraham, aún siendo él viejo. Viejo, hermano. Cuando ya se acostaba temprano. Él no tenía nada con Sara. Pues, ¿Sara qué? Aunque tuviera, tenía la matriz seca. Ella no podía tener hijos ni aunque Abraham fuera lo que fuera. Amén. Por eso dice el Señor, Él llama las cosas como si ya existieran, pues. Recuérdese que cuando Abraham, Dios le prometió el hijo a Abraham, le dijo, ¿dónde está Sara? Y le dijo, bueno, está haciéndote una comida ya, ¿verdad? Preparándote un almuerzo para ustedes, le dijo al Señor que había llegado con sus ángeles. ¿Cuántos han leído esa escritura? Y le dijo,
te voy a ver dentro de un año, le dijo el Señor. Y cuando regrese, Sara va a tener un hijo. Y Abraham se quedó así. Y allá Sara oyendo, ¿verdad? Como las mujeres siempre, hermano, detrás de la cortina. ¡Ah! ¿Cómo va a ser eso si yo ya estoy viejita y mira ya, mi fuente se terminó? Y el Señor dice que la escuchó, hermano, estando ella retirada, hermano. Dice que ella se rió así nada más y pensó y dijo, ¿cómo voy a hacer? Sara, ¿te reíste? Le dijo. No, Señor, yo no me he reído. No. Sí te reíste, le dijo. De aquí a un año vas a tener un hijo. Y ese va a ser el heredero de Abraham. Amén. ¿Se da cuenta? Lo dijo Dios y fue hecho. Porque Dios llama las cosas como si ya existieran, que no son como que si ya existieran. Y hay gente que le dice a usted, no, hermano, confiese, usted iba a ver qué va a venir a pasar. Sí, dígalo. Y ella, pero tengo 3 años, dice, pero es que usted no tiene fe. Usted no tiene fe, por eso es que no se manifiestan las cosas. Y usted tiene el poder está en la boca. Y que, completamente fuera de texto, hermano. Usan escrituras de acá y las unen todas para su propósito, que es engañar a la gente. Está la gente creyendo en cosas que, hermano, que Dios no ha dicho. Amén. No quiere decir, hermano, que no vamos a orar por las cosas que necesitemos. Claro que sí. Porque Dios es poderoso. Amén. Dios hace milagros todavía, hermano. Aleluya. Entonces dice en el 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. ¿Sucedió o no? Porque Dios lo dijo. Porque Él le llamó descendencia a Abraham antes de que fuera concebida. Amén. Y dice que Abraham creyó y esperó. ¿Qué es eso? Esperar. Paciencia, que es fruto de ¿qué? De la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza. Toda la esperanza de él estaba muerta, hermano. Hermano, analicemos eso, hermano. La fuente, la matriz de Sara estaba seca. Amén. Dice, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Aleluya. Pues ya tenía unos ¿cuántos? 100 años. 100 años. O sea que mi hermano Alfonso todavía tiene esperanza. Apenas tiene 80. Imagínense. Abraham tenía 100. Aleluya. Dice, y que también estaba muerta la matriz de Sara. O sea, eran 2 impedimentos, hermano, que era prácticamente imposible. Ante la promesa de Dios, dice, no vaciló como un incrédulo, sino que se afirmó, se reafirmó,
se reafirmó en su fe. Describen los científicos, hermano, y relatan que ellos, que dice, ¿cómo fue que cayó ese fuego? Dice que fue un asteroide que se partió en miles de partículas, que llovió como fuego en una área, hermano, grande. O sea, ese evento, hermano, fue visto alrededor de muchas ciudades. Imagínense el estruendo que hubo cuando entró ese asteroide a la atmósfera. ¡Oh! Y luego reventó, hermano, y se vinieron toda esa lluvia de meteoritos encima de las dos ciudades y la quemaron completamente. Abraham, y Dios se lo había dado, se lo había dicho antes de que sucediera, hermano. Esto no que puedan decir, perdón, fue una casualidad. Fue una casualidad, de verdad, que fueron destruidos. No, Dios se lo dijo a Abraham. Y le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Fue cuando Abraham le empezó a decir, Señor, si 50 justos encuentras ahí, ¿la vas a destruir? No la voy a destruir. Thank you, man. Y le digo, si encuentro, pues, 45. No, si encuentro 45, no la voy a destruir. Pero la destruyó, quiere decir que no encontró ni uno. Yo creo que de pura gracia Dios sacó a Lot y a su familia de ahí. Solo por ser pariente de Abraham. ¿Por qué? Porque era descendencia de Abraham. Hermano, es algo tremendo. So, él podía decir con seguridad, hermano, Dios me lo prometió y Él es poderoso para hacer que se cumpla. Si pudo destruir 2 ciudades completas, hermano, ¿no va a poder hacer que darme un descendiente? Claro que sí. Amén. Dice, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, porque creyó en Dios. Y esto de que se le tomó en cuenta, dice, o se le acreditó, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros, dice Pablo, para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos. Fíjense, esto es importante que nosotros lo entendamos. Creemos en aquel que levantó a Jesús, que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Este que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo que le prometió a Abraham que le daría descendencia. Y si nosotros creemos en Dios, automáticamente debemos creer en nuestro Señor Jesucristo, porque es la promesa, es la simiente de Abraham, Jesucristo. Porque dijo, la simiente de Abraham es la que va a ser rey de Israel. Amén. Dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esto que dice, hermano, que resucitó para nuestra justificación, es que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ratificó nuestra justificación delante de Dios. Si Jesucristo no hubiera resucitado, hermano, el plan de Dios no hubiera sido perfecto.
Amén. Entonces Jesucristo resucitó y Él pagó ese precio tan alto por nosotros solamente para hacernos justos delante de Dios. Amén. Terminamos el capítulo 4. Es importante, hermano, y esto es lo que se le llama doctrina, hermano. Doctrina sólida. Doctrina sólida, porque nosotros debemos de saber por qué somos salvos, no por nuestras obras. Eso no quiere decir que no vamos a hacer obras buenas, ¿verdad? Sino que las obras, hermanos, son fruto de nuestra fe. Amén. Porque Santiago lo dice, va, hombre, ¿cómo vas a creer que la fe no va a tener obras? Si la fe sin obras es una fe muerta, en vano has creído. ¿O qué es lo que has creído que no tienes obras? Amén. Dice, muéstrame tu fe con tus obras. Amén. Entonces, hermano, vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. Apenas vamos por el capítulo 4, son 16. Son 16 capítulos del libro de Romanos. Amén. Yo creo que Dios nos está enseñando muchas cosas, hermano. Amén. Yo estoy aprendiendo más que ustedes. Amén. Así es que vamos a dar por terminado el servicio de hoy. Mi esposa va a recibir la ofrenda y vamos a hacer una oración antes de terminar, dándole gracias a Dios, porque Dios es bueno, hermano, y manda su palabra, hermano, ¿para qué? Para edificar nuestro espíritu, porque el conocimiento, hermano, trae bendición de Dios. Dios nos bendice, hermano, con su verdad para que nosotros la apliquemos en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Espíritu de Dios, por tu guianza, Señor, por tu palabra, Señor. Que tú eres, Señor, el que hace grandes cosas en medio de tu pueblo, Señor. El que levanta, Señor, al que está caído, Señor. Que sanas al que está enfermo. Y das misericordia a aquel que la necesita. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que esta palabra, Señor, edificó sus corazones, Señor. Y que dé frutos al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.